en esta otra arista el caso Factop y continúa la llamada mega formalización por la cantidad de personas imputadas que involucra este caso, pero queremos entender un poquito más esta red que es bastante compleja, qué delitos también están involucrados, son delitos económicos, pero también cómo se dan estas redes que tienen a 20, entiendo, involucrados en diferentes delitos económicos. Y por eso vamos a conversar para que nos explique mejor con nuestro próximo invitado. Tenemos conectado a Nicolás García Lorca, abogado socio del área de compliance de García Parot. ¿Cómo estás, Nicolás? ¿Me escuchas? Muy perfecto, Paola, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por conectarte con nosotros. Eh, Tratamos de tener expertos como tú en estas materias porque para nosotros los periodistas y obviamente también para nuestros auditores es bien enredado tratar de entender este tipo de casos más cuando se tratan de delitos, digamos, de corte tributario, de facturas falsas, etcétera. Pero si esto, por supuesto que el caso audio ha salpicado a el Poder Judicial, Ministerio Público, político, etcétera. Pero una de las aristas que es precisamente donde hablamos sobre esta mega formalización que partió la semana pasada y involucra a 20 personas y que todavía continúa y al parecer va a continuar durante toda esta semana. Eh, ¿Podemos darles un refresh a nuestros auditores de cómo nace esta arista del caso Factop? Perfecto. Bueno, primero, Paola, agradecerte la invitación. Un agrado estar acá contigo conversando sobre este caso que la verdad es que ha dado harto que hablar. A medida que pasan los días, las semanas, los meses, se van agregando distintas aristas a un caso que está en, en la palestra noticiosa desde hace harto tiempo y que, tal como dices tú, es un caso que es bastante complejo. Así que voy a tratar de explicarlo en la forma más sencilla posible. Este es un caso solamente para acordar, para que nuestros auditores recuerden, es un caso que básicamente se fundamenta en la emisión de facturas ideológicamente falsas. ¿Qué quiere decir eso? Son facturas que no quiere decir que hayan falsificado un papel, sino Ujú. que ideológicamente falsa implica de que son facturas que fueron emitidas y que no tienen ningún sustento legal, no tienen ningún servicio o algún producto que lo respalde. Ya. Entonces, y básicamente estas facturas falsas eran emitidas por esta empresa de los hermanos Sauer, Factop, Ujú. con el objetivo de financiar eh, operaciones propias o bien de terceros relacionados, dentro de los cuales se encuentran los hermanos Jalaf, que son son parte de los formalizados que se encuentran en este caso. Entonces, la operación se emitían facturas ideológicamente falsas, con esos recursos se captaban, perdón, se financiaban empresas propias o relacionadas de los mismos hermanos Sauer o bien de personas relacionadas a ellas, como el caso de los hermanos Jara. Entonces, Ujú. lo último que se ha visto en relación con esto tiene que ver con la eventual participación de la raya vial, que es algo que es la última arista que se abrió en este caso, y que tiene que ver con la generación, la organización de un fondo, que es el fondo estructurado, que le dieron otro nombre también, o fondo Corneta, Ujú. el cual tenía por objeto inicialmente que quienes aportaban dinero a ese fondo iban a tener un grado de participación en el activo que tenía Antonio Jalaf, que era una de las personas a las cuales se está intentando rescatar con la estructuración de este fondo. Ya. Sin embargo, este fondo finalmente fue, a través de distintas operaciones, fueron básicamente los fondos que se recaudaban por ese fondo fueron a parar, que es lo que se está investigando, a deudas de los mismos hermanos Jalaf o bien de los hermanos Sauer como Factop y otras sociedades relacionadas. Entonces, lo que
inicialmente, esta es la acusación de la fiscalía Ujú. básicamente, lo que inicialmente valía, por ejemplo, 30, terminó en realidad valiendo mucho menos. Ya. Entonces, ese es el último fraude que se está investigando. Esto es un proceso que está, como bien decías tú anteriormente, está en una etapa inicial, que es la etapa de formalización, Ujú. y lo cual se está dando un plazo para investigar. Va a tener que la defensa de cada una de las partes que están participando acá va a tener que argumentar en contra de las acusaciones que está haciendo Fiscalía y los querellantes de este caso. Claro, porque bueno, se partió precisamente por la fiscalía, en el caso de querellante, tengo entendido que también está involucrado el Servicio de Impuesto Interno, el Consejo de Defensa del Estado, en esta, y todavía no ha llegado el turno, digamos, de la defensa para en definitiva saber cuáles son las medidas cautelares efectivamente para todas estas personas. Hay algunas que ya ha pedido la fiscalía, pero bueno, el juez va a tener que determinarlo. Nos gustaría también Así es. clarificar, nos hablaste de facturas ideológicamente falsas y eso, y hemos conocido ejemplos desde hace varios casos atrás. eh, pero ¿cuáles son los delitos de los cuales se les está acusando a estas 20 personas, unas más, otras menos, en esta formalización? Bueno, acá en este caso hay una serie de delitos dentro de los cuales nos encontramos con lavado de activos principalmente, que el llevar al mercado eh, dinero que tienen un origen ilícito. Ya. ¿M? Que en este caso es la emisión de facturas falsas, ideológicamente falsas. Ujú. Eso es uno de los tantos delitos que se investiga. Dentro de los otros que nos encontramos está el delito de soborno, eventualmente a funcionarios principalmente del Servicio de Impuestos Internos o de la Comisión para el Mercado Financiero, que son de hecho que se están investigando. Administración desleal, que quiere decir básicamente que con recursos de terceros tú Ujú. lo administras en perjuicio de ellos, sino en beneficio propio o bien de personas relacionadas. Y esos básicamente son los principales delitos Ujú. que se están investigando. Y como bien decías tú, también existen delitos tributarios relacionados con la emisión de facturas falsas. Y acá es bien importante, Paola, Ujú. y que se tenga presente que en este caso, salvo que existan nuevos antecedentes, no se aplica la nueva ley de delitos económicos Eso te iba a que preguntar. Sí. sí, no, Que se en habían este caso no, endurecido las penas para los delitos de cuello y corbata, denominados así, cuando hoy se está tramitando y después se aprobó esta ley. No, no aplica. no, en este caso no, porque los delitos son cometidos con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la ley, que para el caso de las personas naturales fue en agosto del año 2023 Ya, y para el caso de las personas jurídicas recién hace un par de meses, en septiembre del año pasado, ya. empezó a regir. Por lo tanto, se aplica la normativa anterior y esto es bien importante que se tenga presente porque muchos de nosotros eh, probablemente todos los auditores que nos están escuchando, clamábamos por una ley que endureciera las sanciones en contra de quienes cometieran este tipo de delitos que se denominan de cuello y corbata. Ujú. Y este caso, que va a salir probablemente el fallo, va a salir más adelante Mm. y sería muy perjudicial para la ley de que la gente piense de que la cosa sigue igual, en circunstancia que esta ley la verdad es que pues, otorga muchas herramientas para que sean bien sancionados quienes cometen este tipo de delitos. O sea, uno de los ejemplos, Paola, Mm. se refiere a el incremento de la cantidad de delitos por los cuales una persona natural o una persona jurídica debe responder penalmente con sanciones mucho más duras. O sea, Mm. acá lo que se busca es que terminen estos delitos que tenían como sanción clases de ética. Ujú. Acá lo que se busca es que si una persona comete un delito calificado como económico, que tiene sanción de cárcel, la persona pase sus días en la cárcel y no dando clases de ética o con arresto domiciliario. Por lo Claro. tanto, una de las cosas, por ejemplo, que se termina con esto es la posibilidad de acogerse a ciertas atenuantes, como por ejemplo la irreprochable Sí, conducta conducta anterior. anterior, claro. Ujú. Claro, pero en el caso, si no, no aplica para este caso en particular, el caso Factop, Ujú. hay penas, mucha gente se está preguntando, hoy por hoy, ¿hay penas de cárcel eventualmente por los delitos que tú recién nos mencionaste que se le está acusando a estas personas?
Claro, bueno, va a depender del delito que se le aplica a esa X persona, pero dentro de estos delitos efectivamente hay sanciones que están con penas de cárcel. Ya. Entonces ahí va a depender de la persona si es que es posible aplicarle atenuante o agravante para ver si es que efectivamente va a tener penas de cárcel con dependiendo del fallo que se dicte. Claro. Em, Nicolás, también consultarte, y nos podrías bien clarificar cómo fue este nexo con la raíz vial. Algo mencionaste, pero eh, la raíz vial es una de las más conocidas y prestigiosas compañías de asesoría, de intermediación financiera, etcétera, de nuestro país y por supuesto que causó sorpresa que varios de sus ejecutivos estuvieran involucrados en este caso y que de hecho están dentro de los 20 personas que van a ser formalizadas durante, o están siendo formalizadas durante la semana pasada y esta. ¿Cómo fue esa relación, ese nexo? ¿Se relacionaron finalmente? Sí, acá la relación, bueno, y repito que esto es un tema que la investigación está en curso, Sí. puede o no puede haber participación acá. Eso es algo que es la justicia la que deberá definir si es que efectivamente la Raín Vidal tiene algún grado de participación en este delito. Pero ¿qué es lo que se está investigando? Ujú, Básicamente tiene que ver con la creación y la estructura que se le da a este fondo que busca como primer objetivo eh, reestructurar las deudas que tenía uno de los fundadores del Grupo Patio, que es Antonio Jalaf, que ujú, está complicado económicamente por distintas deudas y lo que se busca es que a través de este fondo se reestructuren las deudas que tiene Antonio Jalaf a cambio de la participación que él tenía en Grupo Patio. ujú. Entonces, con ese fondo, quienes aportaban a ese fondo iban a tener en cierta forma una participación en el Grupo Patio. Y la Raín Vial fue quien crea, por contacto de los hermanos Sauer, principalmente Daniel, crea este fondo, que es el que busca finalmente captar los recursos de distintos inversionistas que a cambio de ese aporte iban a tener la participación en indirecta en Grupo Patio, que era lo que le correspondía en teoría a Antonio Jalaf. Pero ¿qué fue lo que ocurrió? Ujú. Fue que finalmente los fondos fueron a parar a otro lado y Ya. la valorización que se hizo de lo que supuestamente era el activo de Antonio Jalaf es inferior a lo que se le está transmitiendo a los inversionistas. Y ahí pasa la, eh, el principal argumento de fiscalía y los querellantes en relación con la participación de la RAIN Vial, que señalan que no es posible que la RAIN Vial no haya tenido conocimiento de la valorización de los activos y de las deudas también de Antonio Jalaf y de a dónde se iban a ir destinados esos fondos. Mm. Y por su parte, la Raín Vial lo que argumenta es que fueron absolutamente engañados por los hermanos Sauer. Entonces, bueno, eso es algo que está en curso, que se Claro. tendrá que investigar. La Raín Vial tendrá que acreditar que efectivamente fue engañado y adicionalmente tiene que acreditar que hizo todo lo posible para evitar de que se cometiera ese tipo de delito al interior de su empresa, Ujú. estableciendo todos los controles que son necesarios para evitar ese tipo de delitos. Y eso es algo que es importante porque la ley nueva le exige a las personas jurídicas, la ley de delito económico me Ujú. refiero, le exige a las personas jurídicas contar con un modelo de prevención de delito efectivamente implementado. Ya. Y eso implica tener políticas, controles, Mm. procedimientos, etcétera, que busquen evitar que se cometan este tipo de delitos. Correcto. Estamos conversando con Nicolás García, abogado socio del área de compliance de García Parot. Tú partiste señalando también con respecto a estas facturas ideológicamente falsas. Está involucrado el Servicio de Impuestos Internos. ¿Podemos recordarle a nuestros auditores por qué hemos tenido ya casos con facturas ideológicamente falsas? Pero, ¿por qué se involucra el Servicio de Impuestos Internos? Porque aquí se facturó por algo que no fue o que no se hizo, Es, que no se ejecutó. exactamente. Ya, ¿por qué entonces se involucra el Servicio de Impuestos Internos en un servicio, digamos, estatal? Eso básicamente porque el Servicio de Impuesto Interno tiene relación con los delitos tributarios, Ya. la emisión de factura ideológicamente falsa, quien es el organismo
encargado de activar esta acusación es el Servicio de Impuestos Internos. ¿Por Ujú. qué? Porque se está utilizando un instrumento que tiene relación con los impuestos, como lo son las facturas, al igual que las boletas, etcétera, Ya. en el cual se está emitiendo por el motivo que sea, en este caso principalmente para recibir fondos que iban a básicamente a financiar a los hermanos Sauer y a su empresa o personas relacionadas, Ujú. argumentando de que existía un servicio como por ejemplo servicios tributarios. Había una sociedad de inversiones que recuerdo que era, me parece, Inversiones Guayasamín, dentro de los cuales se emitían facturas eh, relacionadas con un servicio tributario en circunstancias que nunca había sido parte de los servicios que prestaba esa sociedad. Entonces, con esos fondos, eh, Facto lo que Ujú. buscaba era conseguir recursos por parte de terceros, eh, señalándoles que iban a tener un interés por sobre los fondos que ellos recibían, Ya. que tenían como un activo subyacente en la cobranza de estas facturas que se referían a servicio inexistente. Ya. Entonces, la persecución de esa factura, la verdad es que iba a ser prácticamente nula. Y lo que se está señalando acá por parte de Fiscalía, que este sistema de esta estructura creada por los hermanos Sauer básicamente consistía en un esquema Ponzi. Y eso es Ya. algo que van a tener que ahí acreditar en el juicio, en el proceso que se siga con todas las herramientas que otorga la ley, con los distintos medios, que efectivamente toda esta estructura está basada con el objetivo de engañar a quienes financian a facto. Ya, pero esto además tiene una, no sé si la palabra es la correcta, una defraudación al fisco, por eso precisamente también se involucra el Consejo de Defensa del Estado a través digamos, de las presentaciones y la investigación, obviamente, que realizó el Servicio de Impuesto Interno con respecto a las boletas falsas. No sé si es el concepto correcto. Claro, bueno, y adicionalmente tenemos que tener en cuenta que acá dentro de una de las tantas aristas que tiene este caso Facto que nos entrega, es una teleserie esto, Mm. Paola, nos entrega, cada semana nos entrega algo nuevo. Se está investigando también los eventuales delitos de soborno. O sea, Ya. existe la posibilidad de que dentro de facto se haya intentado el soborno de funcionarios públicos y Ujú. ahí el Consejo de Defensa del Estado tiene que accionar para proteger los intereses del Estado y finalmente los de todos nosotros. Claro, absolutamente. Bueno, capítulo recién iniciado en términos de la formalización que se está llevando adelante en tribunales y por supuesto que vamos a tener más información durante esto porque esto es la primera instancia, después seguramente va a haber instancia de apelación si es que eventualmente hay obviamente sancionados